Bueno, muchachos, vamos a hablar primero de asignación y vamos a ver cómo se hace para implementar asignación. ¿Sí? Resulta que hasta ahora hemos trabajado el paradigma funcional. ¿Sí? El paradigma funcional, básicamente toda operación devuelve un valor. No importa lo que usted haga, siempre va a devolver un valor. La ejecución de una función siempre va a devolver un valor. Un lambda en sí mismo es un valor. ¿Sí? Pero ahora nosotros vamos a poder hacer algo que se llaman operaciones de efecto. Es algo que se produce, pero no produce un valor de salida. Por ejemplo, la asignación. Cuando yo cambio el valor a una variable, eso en sí mismo no retorna un valor, sino que hace un efecto que es cambiar el valor de la variable. ¿Sí? Y el efecto es potencialmente global. ¿Qué quiere decir? Que una acción que usted haga, un cambio de una variable, potencialmente puede producir un efecto a lo largo de todo el código. No se limita solo al alcance que tenemos actualmente. Entonces, y aquí viene una concepción muy importante que ustedes deben tener presente. La ligadura es lo que hemos estado haciendo. Es básicamente nombrar un número, un valor. Realmente, ustedes no estaban usando variables. Cuando yo digo let a igual a 5, b igual a 8, c igual a 9, yo realmente no estoy haciendo allí una asignación. Eso no es una variable. Eso se llama un nombre. ¿Sí? Eso es un nombre. ¿Sí? Y un nombre es la ligadura. Miren acá, aquí lo dice. De un nombre con un valor. Entonces, si ustedes le van a preguntar en entrevista de trabajo, en paradigma funcional, ¿tenemos variables? La respuesta es no. Tenemos nombres. Ligaduras, nombres. ¿Sí? Bien. Ahora bien. Hasta el momento, solamente hemos tenido esa condición siempre. Cualquier cosa que usted haga siempre va a devolver un valor. Sin embargo, la asignación nos debe permitir tener la ejecución secuencial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted introduce la asignación a un lenguaje, lo vuelven imperativo. Porque la asignación implica que tengo que tener ejecución secuencial, porque ahí van a haber operaciones que no van a tener valor, que son el caso de la asignación. La asignación no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que incluir la asignación secuencial. ¿Y eso qué significa? Que vamos a incluir las dos principales cosas que tiene un lenguaje imperativo, que es el estado más secuencialidad. ¿Sí? Esto es el paradigma imperativo. ¿Sí? ¿Cómo así que estado? Las variables pueden cambiar sus valores a lo largo de la ejecución. Eso es estado. Ya la ejecución no está guiada por los valores, sino por el estado de las variables, que es lo que ustedes han hecho todo el tiempo. Y la secuencialidad es algo natural. Pero observen algo. Con la secuencialidad perdemos una cosa muy importante. Resulta que usted, para usar una función, tiene que haberla declarado antes. En el paradigma funcional no es necesario. Usted puede declarar la función en cualquier parte del código y esto se va a poder ejecutar sin problema. Entonces, esta es una de las cosas que empieza a aparecer. ¿Sí? La secuencialidad implica que el programa tiene un inicio y tiene un final. En paradigma funcional, usted puede colocar el código en cualquier orden. De todos modos, todas las funciones son visibles a lo largo de todo el código. O sea, usted no necesita crear una función para poderla usar. Usted puede llamarla y después crearla. No hay ningún problema. Pero ya cuando tiene secuencialidad, entonces ya eso ya no es posible. ¿Sí? Y por acá, entonces, nos introducen al primer niño, que se llama el begin. El begin nos permite una instrucción secuencial de instrucciones. Eso es lo que nos permite hacer el begin. O sea, ya no va a ser una, sino más de una. Ya toca declararlo. Y vamos a cambiar dos cosas. Recuerden que los valores expresados es lo que se ve en el código. Y los valores denotados son aquellos que están almacenados en el almacén, en los ambientes. ¿Y ahora qué va a pasar? Que el valor denotado ahora va a ser una referencia. Pero ahorita hablamos de las palabras de la referencia. Vamos ahorita a hablar del primer negocio, que es la secuencialidad. Entonces, la secuencialidad, vamos a hacerlo en nuestro lenguaje con juegos de azar. Entonces, vamos a hablar de nuestro. Voy a usar este.
Recuerden que esto les queda a ustedes. Esto está por acá. Esto sería, ya estamos en corte 2. Y esto es básicamente el primer tema del corte 2, que sería asignación. Y este es mi interpretador de asignación. ¿Listo? Punto RKT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el begin. ¿Cómo vamos a llamar el begin? A ver, yo pienso. El begin, Carlos piensa, ya sé. Vamos a ponerle begin. Vamos a hacerlo igual que en el libro. Viene un conjunto de expresiones separadas. Perdón, un conjunto de expresiones separadas por comas. Y una no, pues hagámoslo como una lista separada por comas y ya está, ¿sí? Una lista separadas por comas, sino que este tiene que tener siempre dos. Es que esto no puede ser vacío, ya me acordé. El begin es una cerradura positiva. Expresión separado por comas, pero es una cerradura positiva. ¿Por qué es una cerradura positiva? Porque tiene que haber uno o más. ¿Ah? Sí, porque la cerradura positiva se ve como una cerradura de Kleene más un elemento. Por eso se coloca Arno, cerradura de Kleene más el elemento. Esa es la razón. Bueno, entonces muchachos, y acá vamos a tener begin expression, que va a recibir una entonces, resulta que esto yo no tengo un operador que me permita una o más. ¿Cómo me toca manejarlo? Me toca manejarlo de esta manera. Me toca dejarlo como begin, una expresión separadas por comas, asterisco seguido por una expresión. La cerradura de Kleene, perdón, la cerradura positiva se ve como una cerradura de Kleene seguido de un elemento. No sé si se acuerdan de eso. Matemáticas discretas 2. Cuando hacíamos las transformaciones entre expresiones. ¿No? ¿Y entonces cómo ganaron eso? Pero yo puedo iniciar solamente con el único, con la expresión única y después poner separables, o tiene que ser sí o sí. No, tiene que ser primero que no tenga un conflicto por la izquierda. El problema no puede ser al revés por eso. ¿Cómo? Inicia con la expresión. Ahorita miramos. Es que expresiones, expresión. Es que por ejemplo cuando nosotros lo hacíamos con un número negativo, iniciamos el negativo, un número y el Arno. Y el Arno expression. Creo que así nos va a dar conflicto. Creo que así como lo planteo nos va a dar conflicto. Voy a mirar. Creo que voy a probar. Creo que nos da conflicto. Nos va a dar un conflicto. Pero bueno, no importa. Entonces, si inicio con el Arno, seguido por una expresión. Miremos a ver. Ah, sí, miren. ¿Lo ven acá? ¿Qué pasó ahí? No, miren el mensaje de abajo. ¿Eso es un conflicto? Eso es un conflicto porque él no sabe dónde termina el Arno de expresiones. Es por esa razón. Entonces vamos a colocarlo acá de primero y acá, como está en el libro. Sería así. ¿El qué? El E no es necesario. Ah, sí, necesita el E. Sí, sí lo necesita. Sí lo necesita. Ajá. Listo, ahora sí, missing cases. Entonces, realmente es así. Expresión, seguido de expresiones separadas por coma. Vas así. ¿Listo? La coma va de primero. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, pero ya con el end ya lo diferenciamos. Bueno, entonces acá ya tengo el begin. Sí, ya tengo el niño. Es que el begin en Racket es una palabra reservada. Y la vamos a usar para eso. Ya se dan cuenta. ¿Sí? ¿Ve qué raro? Bueno, muchachos. Vamos a evaluar expresión. Y vamos a venir al begin. Vamos a venir al begin expression. Vamos a venir acá. Vamos a venir al begin expression. Entonces el begin expression, ¿qué recibe?
El begin expression recibe una expresión y una lista de expresiones. Voy a ponerlo como es, condicional. Perdón. Necesitamos una función recursiva de esas callejeras y evaluar, vamos a evaluar qué recibe. Evaluar recibe una expresión y unas expresiones. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, muchachos? Básicamente, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si expresiones es null? ¿Qué devuelvo? Evaluar expresión de expresión en el ambiente. Y en otro caso, miren lo que voy a usar. Begin, evaluar expresión del car de EPS en el ambiente, seguido de el llamado a quién, a evaluar con el CR de expresiones. Ahí me faltó así, expresión y CR de expresiones en el no, ahí está bien. No, porque es que evaluar es la función. Miren, ¿qué estoy usando para implementar el begin de mi lenguaje? El begin de Racket. ¿Se acuerdan del begin de Racket? No. ¿Qué? ¿Eso lo vieron? No. ¿No? ¿No lo vieron? Ah, pues pucha. Llegamos a árboles y ahí acabó todo. Y ahí cambiaron a Python. No, hasta ahí llegamos. ¿Hasta ahí llegaron? Ah, bueno. Evaluar, expresión, expresiones. Listo. Bueno, tenemos el begin. Entonces, muchachos, el begin de Racket permite ejecutar más de una expresión. Begin 1, 2, 3, 4. Miren. Siempre devuelve el último, miren. Entonces, vamos a ejecutar al niño. Entonces, miren acá. Por ejemplo, yo hago define x1. ¿Cuánto vale x? 1, ¿no? Y yo puedo hacer begin. Si yo hago set x a 10, miren lo que pasa. No me devuelve nada, ¿cierto? Pero yo puedo hacer esto. Begin, set x 30 y después devolver x. ¿Qué me devuelve? 30. Permite ejecutar más de una instrucción secuencialmente. ¿Ya? Entonces lo que hace este begin. Bueno, ya he explicado esto, entonces yo puedo tener begin x, y, z, a, b, c, por ejemplo. ¿Por qué me devolvió 1? ¿Cuánto vale c? ¿Ah? What? Vamos a ver, no, esto tiene que funcionar. Sí, me está devolviendo el primero y no entiendo por qué. A ver. No, pero es que con si expresiones es vacío, este debería devolverme el último. Este debería devolverme el último nomás. Debería devolverme el último. Vamos a ver, evaluar expresión. Claro, porque siempre me va a devolver el primero. Ya entendí. Ah, sí señor, el primero que yo debo evaluar es la expresión. Sí señor, tiene usted toda la razón. Sí, si este es nulo, o sea, si es el último, entonces sería el car de expresión. Si me llega una vacía, entonces evaluar expresión del car de expresión en el ambiente. Creo que es así. Ah, no, ustedes no es el car de expresión, es expresión. Creo que con esto mató el if. Vamos a ver si asesinamos el if. Vamos a ver, begin x, y, z, a, b, c. Bien. Car de expresiones. Car de expresiones. Listo, pero sí tiene, aquí hay un problema. Me toca hacerlo por fuera. Ya entendí por qué. Sí, toca por fuera. Sí, ya me acordé por qué. No, lo que pasa es que si esto de entrada es vacío, ejecuta expresión de una vez. Y si no, expresión se ejecuta de primero. Entonces, esto lo asesinamos con un if. Sí, expresiones en nulo,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Evaluar expresión de quién? De expresión en ambiente. Y en otro caso, lo que voy a hacer es hacer un begin, evalúa quién, evaluar expresión en el ambiente primero y luego hago el otro niño que va acá adentro. Listo, acá hago esto. Esperen, yo acomodo este código. Sí, ya me acordé por qué. Evaluar expresión. Aquí el letrec. Entonces aquí iría el begin. Ejecuta primero la primera y luego llama a la función recursiva. Y este ya no necesito la expresión, solo necesito las expresiones. Estaba durito. Ajá. Aquí está. Y ya esta expresión ya no te necesito más. Listo, ya lo arreglé. Listo, ¿qué pasa? Esto tiene una condición. Si yo solo envío una expresión, que es este caso, ¿qué hace? Evalúa la expresión directamente. Si no, lo que hace es evaluar la expresión y luego evaluar la lista de expresiones en el orden que llega. Ese era el error que yo tenía. Listo. Ya ahí murió. Ya ahí murió, totalmente muerta. Y vamos a ejecutarlo. Ahora sí, begin 1 en, perfecto. Begin x, y, z, a, b, c, en. Ahora, me dice scar de expresiones. Listo, vamos a ver, vamos a probar. Begin x en, devuelve 1. Begin x, y en, devuelve 2. Begin x, y, z, a, b, c, debe devolver 6. Ahí ya está. ¿Sí? ¿Listo? Sí, el problema que tenía era que él primero debe ejecutar esta expresión, anyway, pero yo tengo que revisar. Si solo envío una expresión, esto es nulo. Entonces, pues simplemente la evalúo. Y si no, evalúo con el begin la primera expresión y luego hago una función recursiva para el resto, aplicándole begin. Miren que yo aplico begin todo el tiempo, ¿lo ven? Entonces, uso el begin de Racket para implementar el begin de mi lenguaje. Sí, un poco de begines ahí. Bueno. Ya hablamos de eso. Ahora